Esta es la imagen típica que suele asociarse hacia los manicomios y a la locura. Libros, películas e incluso videojuegos han asociado a los neuropsiquiátricos con una cierta aura de misticismo, usualmente asociados a la peligrosidad o a gente que no puede convivir en sociedad. Y en el video de hoy vamos a ver si realmente tienen esta fama bien justificada, para qué fueron creados y con qué propósito fueron creados los manicomios y si son necesarios hoy en día. Bueno, para entender esto hay que irnos antes de que exista la locura. A lo largo de la historia muchas sociedades han convivido de maneras muy distintas a lo que nosotros hoy consideramos enfermedades mentales o enfermos mentales. Si nos vamos hasta el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, vemos cómo un hombre es castigado por su soberbia con locura. Estaba destinado por esto a comer y a vivir como animal, como un animal ajeno a lo humano. Los antiguos griegos fueron los primeros en considerar una perspectiva naturalista sobre las enfermedades mentales. Esto es atribuirle una causa orgánica a lo que nosotros podemos observar con estos cambios de conducta. Galeno, médico filósofo griego durante el siglo II, propuso la clasificación del ser humano con tres espíritus distintos. Por un lado estaría el espíritu natural, encargado del crecimiento, y se ubicaría en el hígado y toda la zona abdominal. Por otro lado estaría el espíritu vital, que se ubicaría en el corazón y los pulmones. Y por último, el espíritu animal, que sería el encargado de las funciones racionales, ubicado en el cerebro. Fue la primera vez que se tuvo una clasificación en base a una sede orgánica que explicara estos comportamientos o estas enfermedades. Y además Galeno propuso una clasificación de enfermedades mentales por primera vez, dividiéndolos en melancolía y manía. La melancolía, caracterizada por una tristeza, desesperanza, miedo sin mucho fundamento y la tendencia a aislarse. Y por otro lado, la manía incluía comportamientos como la euforia, la agitación y la agresividad, y en casos extremos, furia y delirios. Los griegos y el Imperio Romano fueron como los primeros en considerar las enfermedades como importancia pública. Esto es decir, que las ciudades implementaban medidas a través de políticas para que las enfermedades puedan ser prevenidas y que la calidad de vida de los ciudadanos sea mejor. Esto se puede ver a través de la creación de hospitales, de acueductos y diversas instituciones. Pero, sin embargo, incluso en ese momento, las enfermedades mentales quedaban rezagadas a una cuestión más de índole privado. Esta tendencia a considerar las enfermedades mentales como algo del índole de lo privado fue profundizado aún más con la llegada del cristianismo, debido a que, según la religión, la enfermedad tenía más que ver con algo del orden de lo divino a algo del orden de lo corporal. Entonces, prácticas como el exorcismo, que incluso hoy en día se realizan, justificaban un poco o explicaban las enfermedades mentales a través de una lucha de lo moral, del bien y el mal. La difusión del cristianismo puso un freno bastante grande a considerar las enfermedades mentales con el carácter naturalista que le había impuesto Galeno. Ya remontándonos al final de la Edad Media, Erasmo de Rotterdam publica una conocida obra llamada Elogio de la locura. Este no era una investigación científica, sino era más bien una crítica social hacia la religión y hacia el concepto de locura en sí mismo, ya que la locura en este ensayo es considerada como una diosa que se le atribuyen dotes del orden de lo creativo y de la felicidad. Si lo ponemos a pensar, también hoy en día ocurre en parte. No es muy raro encontrar una canción o un poema que hable de la locura o que se vincule la locura con el amor, ya que esa pasión irracional toca esos puntos, digamos, el amor y la locura, y es un poco en parte porque es una categoría bastante ambigua. Con las corrientes cartesianas, esto de dividir mente y cuerpo, se empezó a cuestionar esto de si las enfermedades mentales realmente eran mentales o si había un índole orgánico que pudiese justificar estos comportamientos o estas
identidades o personas extrañas. Las conclusiones que sacaron lo que luego serían tradiciones de la psiquiatría o la medicina es que las enfermedades mentales debían tener un orden orgánico que justificara y que pudiera ser investigado. Entonces, tendrían que ver de qué manera arreglar estas cuestiones orgánicas para que la locura sea sanada. Lo que puede justificar un poco el escepticismo que tienen muchas personas a la hora de acercarse a una institución de la salud mental, ya que asocian pero si yo estoy sano o si yo no tengo nada, con la salud mental. Esto es decir, el no tener nada orgánico o aparente justifica el no ir a estas instituciones o las representaciones asociadas que suelen estar arraigadas con estas. A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX aparecen representantes de una nueva ola de psiquiatras o profesionales que intentan incluir a las locuras dentro de las enfermedades como de orden infeccioso. Aparecen los primeros asilos y figuras como Pinel o Bale empiezan a sonar dentro de una nueva disciplina. Se incorporan las locuras y los problemas de salud mental dentro de instituciones vistas de hoy en día, donde las condiciones donde estaban estas personas aisladas no eran las mejores. Pero hay que entender que en el contexto fue la primera vez que se empezó a considerar las enfermedades mentales como algo que escapaba del orden de lo privado, de que cada familia o que cada persona se haga cargo de su enfermedad y que era un reconocimiento político por parte de estas instituciones al considerarlas enfermos y no, personas endemoniadas o a su suerte. El nacimiento del manicomio como institución fue tomado como una política progresista, ya que integraba o consideraba ciudadanos a personas que antes eran categorizadas como idiotas o enfermos, pero que no daban ningún tipo de respuesta por parte de ninguna institución. Con la expansión de las ciudades por toda Europa y por América, las instituciones empezaron a tener ciertos problemas para justificar su práctica. Que la psiquiatría tenía sentido como nueva práctica con la creación o la aparición de los manicomios como institución social que se incluían en un orden de sociedad donde las personas que no podían vivir como personas normales debían ser aisladas. Entonces, estas personas anormales suelen, hasta el día de hoy, considerarse como potencialmente peligrosas o como incapaces de vivir en sociedad. Por eso hay que aislarlos. Entonces, la medicina y la patología que estudiaban o que creaban empezó a tener un poder muy grande a la hora de definir y delimitar qué personas eran aptas para vivir o no, o incluso considerarse personas. Entonces, ¿qué es considerado una enfermedad mental y quién delimita quién es enfermo y quién no? Porque si bien las enfermedades mentales en ese momento siguen considerándose como de orden de lo orgánico, como alguna falla anatómica o lo que fuera, también dentro de esta misma bolsa se incluían prácticas que hoy en día no consideramos enfermedad, como la misma homosexualidad, que fue descartada como enfermedad recién a fines del siglo pasado. La homosexualidad fue considerado como un trastorno por la Asociación Psiquiátrica Americana recién en 1973, y esto fue por presión de activistas y movimientos culturales de la época. La disciplina psiquiátrica fue reforzada aún más con la aparición de la psicofarmacología a mediados del siglo XX, que justificaba su práctica a través de curar padecimientos mentales a través de minimizar sus síntomas. Entonces, estas instituciones manicomiales, que en un principio su intención era brindarles cierta
dignidad a las personas y considerarlas dentro de un sistema que los ayudaba. De hecho, manicomio etimológicamente viene de cuidado de manías, o sea, cuidado de enfermos. Entonces, estas instituciones que en un primer momento tenían la noble tarea de ayudar a aquellas personas que habían sido dejadas de lado, en ese momento, en el auge de la manicomialización, se encargaban más que nada de dejar a aquellas personas que no padecían ningún trastorno mental convivir en sociedad, y ellos eran encargados de agrupar estas personas que no eran admitidas por normas sociales de la época, aisladas y sin ningún tipo de oportunidad de ser incorporadas en la sociedad. Ya deja de ser una cuestión de ayudar a aquellas personas consideradas enfermas, sino de evitarle la carga o el peso de las personas que no quieren convivir con esas personas. Esto constituyó que un saber teórico, como la clasificación de enfermedades mentales, un conjunto de profesionales, una disciplina como la de medicina o los que eran considerados alienistas en un tiempo previo, la institución como manicomio y el estatuto de enfermo mental como aquellos sujetos no normales, se retroalimentaban, o sea, la práctica o la disciplina con la institución, con los sujetos y con el tratamiento moral que se les aplicaba, porque recordemos que previo a los psicofármacos, los tratamientos eran de índoles del aislamiento y de la palabra. Esta percepción de los manicomios como institución necesaria empieza a ser cuestionada sobre todo por la Segunda Guerra Mundial y por los avances que se habían hecho sobre el estudio genético de las cosas o de las personas, al atribuirle enfermedades mentales compuestos genéticos que hoy, hasta el día de hoy, está en duda para ciertas enfermedades, ya que durante el Tercer Reich muchas instituciones mentales fueron masacradas por estar llenas de personas que no cumplían con los estándares arios y perfeccionistas que se buscaban. Para que tomemos un poco de noción del impacto de estas instituciones, en Inglaterra a principios del siglo XIX había alrededor de 5.000 personas que eran catalogadas como enfermos. Y a finales de ese mismo siglo o a principios de 1900, Inglaterra solo ya tenía más de 100.000 personas en instituciones manicomiales. Y en el caso de Estados Unidos, en 1940 ya contaba con 500.000 de personas internadas en estas instituciones, la mayoría consideradas como crónicas, esto es, de por vida. Entonces, estos enfermos mentales estaban en estas instituciones porque son incapaces de convivir en sociedad, porque son potencialmente peligrosos, o porque se aspira a una cuestión normativa, a una visión de sociedad que nos quiera iguales y productivos o capaces de respetar ciertas normas que se pueden justificar por su naturalidad, o sea, por mantener la naturaleza humana. Esto sumado a que las enfermedades mentales han sido estudiadas y en muy pocos casos se les ha atribuido una cura o una causa específica. A mediados del siglo pasado hay una corriente muy fuerte denominada antipsiquiatría, que no niega los avances teóricos o los posibles aplicaciones que tengan en personas, sino esta cuestión de dividir al sujeto normal y al sujeto patológico o al enfermo. Posiciones como el autor de SAS, que escribió varios artículos y varios libros, como por ejemplo The Myth of Mental Illness en 1961 y The Manufacture of Madness en 1971, donde niega la existencia de las enfermedades como tal y más bien cómo estas enfermedades mentales son la forma de justificar ciertas prácticas como estas aislamiento y posteriormente a la industria farmacológica o las farmacéuticas, ya que son hoy en día un gran negocio que justifican sus ventas por la preocupación de las personas por mantener cierta normalidad. Autores más críticos a nivel político como Foucault señalaba esta psiquiatría como no una disciplina que buscaba la salud o que velaba por el bienestar de las personas, sino
como una práctica de imponer un poder moral que permita aislar a las personas moralmente inaceptables. Hoy en día, estas instituciones han demostrado que no son efectivas a la hora de curar personas o de ayudar a las personas a tener una vida más placentera, sino que es entendida como instituciones donde van las personas que no cumplen con los requisitos para vivir en sociedad. Al igual que podemos considerar las prisiones como aquellas instituciones que se aíslan a las personas potencialmente peligrosas, pero la idea de justicia, de aislar a las personas, usualmente no tiene como fin ayudar a la persona violenta, sino mantener una vida en sociedad tranquila. Pero ¿qué consecuencias tiene la promoción o el mantenimiento de estas instituciones manicomiales? Bueno, las representaciones sociales asociadas a las personas que asisten a estas instituciones usualmente tienen arraigadas categorías como la peligrosidad, la incapacidad y la cronicidad, esto desde que una persona es enferma para toda la vida, lo cual dificulta el acercamiento de las personas que por ahí necesitan acudir a instituciones de salud mental, pero por miedo a quedar encerrados no lo hacen o consideran a las personas que han ido a estas instituciones como incapaces, dificultando su acceso laboral y por ende dificultando su estilo de vida en sociedad, ya que si uno no tiene trabajo no puede vivir por manera independiente, lo que vuelve mucho más difícil que sean socialmente aceptados en sí mismos. Actualmente se sigue como combatiendo esta idea de la desmanicomialización. Esto es de dejar de promover estas instituciones que tienen más un fin de aislar a las personas no aptas para algunos grupos que para ayudarlos realmente. La desmanicomialización es un movimiento que arrancó a mediados del siglo pasado, que actualmente se sigue en esa lucha. En Argentina existe la ley 26.657, que es la ley de salud mental, la cual prohíbe la creación de nuevos manicomios y la promoción de la atención a los considerados enfermos mentales en hospitales generales, con el fin de integrar a aquellas personas que llevan décadas y siglos siendo estigmatizadas y aisladas de la vida cotidiana, con el fin de también entender que la salud y la enfermedad no son procesos totalmente aislados. Esto es decir, que una persona no es saludable por el simple hecho de no tener ninguna enfermedad mental o ninguna enfermedad infecciosa, ya que otras enfermedades tienen sus críticas que van más allá de la simple infección, como ha pasado con enfermedades como el VIH, asociadas a grupos homosexuales y por ende descalificados. La ley de salud mental también considera en esto de que no es una persona enferma o una persona sana por no tener una enfermedad, ya que la salud es considerado un proceso de bienestar que incluye tanto lo físico como lo cultural, lo social y lo mental, que es un concepto que ya hemos complejizado en otros videos. Entenderlo nos ayuda también a no tener que recurrir a instancias tan violentas como el aislamiento social involuntario y crónico. Hoy en día podemos considerar que la división entre enfermedades mentales y las enfermedades no mentales es prácticamente inexistente. En cuanto a la influencia orgánica de las enfermedades mentales, no ha sido muy bien recibida por estudios científicos. Y por ejemplo, comportamientos como las adicciones a sustancias también demuestran esta categoría de salud como más compleja de lo que es. Porque una persona que consume alcohol de manera habitual, podríamos decir que no está enferma, o una persona que consume alcohol de manera social no está enferma. Pero ¿dónde determinamos esa línea de la persona enferma y la persona saludable? Una persona que se le prohíbe tomar alcohol toda su vida porque ha tenido episodios de intoxicación, por ahí no es una persona más saludable por eso, simplemente está desintoxicada. Entonces, al complejizar estas cuestiones es cuando entendemos que no tenemos que estigmatizar a personas por su categoría o por nuestras representaciones o lo que fuera. Hoy en día tenemos muchas problemáticas de salud mental. Y hay muchas estigma alrededor de eso.
Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo, pero sigue siendo de los países donde patologías depresivas y ansiosas es muy prevalente. En el mundo mueren al año alrededor de 700.000 personas, siendo la tercera causa de muerte de personas de 15 a 30 años. Y catalogar o estigmatizar a personas por haber cometido o haber intentado suicidarse suele ser contraproducente. Entonces, comportamientos anormales deben ser entendidos como lo que son, como comportamientos que deben ser estudiados en base a la ciencia y no a percepciones morales que tenga una sociedad en particular. Hoy en día se ha criticado mucho el concepto de salud mental en sí mismo, no proviene de una cuestión de no tener enfermedades mentales o un trastorno. El concepto de salud mental surge entre un conjunto de avances científicos, romper con estas estigmas sociales y entender el rol que tiene la cultura y nosotros mismos como sociedad a la hora de tratar a aquellas personas que consideramos enfermos. No entender una división tajante entre los que somos saludables o los que somos enfermos, sino entender como el bienestar es más algo cambiante y que fluctúa en muchas dimensiones que suele ser complejo abordar. La psicología como disciplina no estudia la mente, estudia el comportamiento humano y los aportes de esta disciplina pueden ayudarnos a entender cómo el aislar una persona en una institución no suele ser beneficioso para nadie, salvo para aquellos que no quieren convivir con personas distintas. Entonces, no quiero caer en discursos moralistas o pretenciosos, pero sí estaría bueno invitarte a reflexionar sobre aquellas personas que consideramos enfermas o incapaces o discapacitados por el hecho de no tener las mismas similitudes que tenemos una mayoría. Entender que nuestra sociedad aún hoy es muy arisca a la recepción de las personas diferentes y se puede ver más allá de las personas consideradas enfermedades mentales, pero puede ser un buen punto de inicio a la reflexión. La salud mental en Argentina y en la mayoría de países nunca es tomado en serio o con la seriedad que debería, ya que hablar de salud mental es hablar de derechos, de dignidad a vivir como personas, más allá de nuestra capacidad de ser igual a otros, de nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de ser funcionales. La salud mental viene a romper con esta cuestión de la persona capaz y la persona que tiene que generar y que sin eso no vale la pena existir. Las personas que sufren un trastorno mental o una enfermedad grave vienen a ponernos cara a cara con la idea de que como seres humanos valemos por el simple hecho de ser seres humanos. Muchas gracias por ver el video. Te invito a que compartas, ya que este canal es a pulmón, nuevo y sigue dando vergüenza hacer estas cosas. Pero estaría bueno empezar. Te invito a que te suscribas, les des me gusta y lo compartas con tus amigos y sientas que puedan ayudar a alguien. Buenísimo. Si tienes algún comentario para hacerme, es más que bien recibido. Yo soy Café, mi nombre es Joaquín y soy casi psicólogo. Nos vemos en la próxima.